A comienzos de los años 40, Horkheimer y Adorno sintieron que la crítica marxista de la ideología se había agotado a sí misma de manera definitiva. No creían más en la posibilidad de cumplir las promesas de una teoría crítica social con los métodos de las ciencias sociales. En vez de esto, intentaron una radicalización y totalización de su crítica de la ideología para ilustrar la ilustración sobre sí misma. Palabras de Jürgen Habermas. Estábamos en casa acomodando la ropa, mientras que la televisión estaba encendida, estábamos viendo un noticiero, cuando de repente en la parte inferior de la pantalla apareció una noticia muy triste: el fallecimiento de Jürgen Habermas. Pues nos dio mucha pena, fue un filósofo a quien tuvimos el honor de estudiar cuando tomamos la filosofía en la Universidad Pontificia de México allá entre los años 98 y 2001, y luego lo retomamos el año pasado para la maestría. Y pues un filósofo muy interesante que pues lástima, ya llegó al final de sus vidas. Y bueno, pues en honor a él comparto este video para todos ustedes. Lo que hay que mencionar, varios aspectos de su vida, pues es primero algo muy notable. Tenía solamente 19 años de edad, estamos hablando del año 1945, ya que él había nacido en el 29, cuando se comprometió para toda su vida con la reconstrucción democrática y moral de su país, Alemania. 1945, Alemania acababa de perder la Segunda Guerra Mundial. Estaba contra la lona, vencida, humillada, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todo por el fascismo, el fascismo vivido por el nacionalsocialismo, más famoso y conocido como el nazismo. Ustedes recordarán que la Segunda Guerra Mundial, independientemente de todos los países que lucharon en ella, fue en el fondo una lucha entre el fascismo de Alemania e Italia contra el comunismo y el capitalismo. Y pues el haber tenido esta experiencia tan vergonzosa y horrorosa de haber sido dirigidos por un sistema político fascista, pues a Jürgen Habermas le despertó un sentimiento nacionalista en el buen sentido de la palabra, de reconstruir su país. Entonces, pues imaginémonos una Alemania que no es la actual del 2026, sino una Alemania de 1945 que fue brutalmente asolada. Todos los objetivos importantes, todas las ciudades importantes habían sido destruidas. Y nos viene a la mente ese capítulo vergonzoso de la ciudad de Dresden, en Alemania. Dresden no era un objetivo importante militar, no tenía, cuando mucho, policías callejeros, no era un importante centro de armas, no era un punto donde se hubieran concentrado los Panzers, esos tanques alemanes, aviones, no. Era un pueblo, sí, muy importante, pero no militarmente hablando. Y allí arrojaron su furia todos los capitalistas estadounidenses, británicos, franceses. Fue un pasaje horroroso de nuestra historia. Una semana después, a kilómetros de distancia en la noche, todavía se veía el resplandor del fuego que habían dejado los bombardeos de estos países. Y bueno, pues a los 19 años de edad decíamos, Habermas se desarrolla en este ambiente. Él se compromete junto con los demás ciudadanos de su país a reconstruir Alemania. Y él lo hace desde la filosofía. Y bueno, pues ya estudiando filosofía se adscribe a la escuela de Frankfurt. Y pues ahí tuvo influencias muy importantes, tanto de sus compañeros como de sus maestros y los filósofos que fueron estudiados, alemanes en su mayoría.
Estamos hablando de una cultura alemana que estaba luchando por autoidentificarse a sí misma, por darse realce, influencia del filósofo alemán Fichte, quien decía que Alemania tiene que volcarse sobre sí misma, buscando sus orígenes. Pero bueno, pues además de estudiar filósofos alemanes, pues también estudió otros, extranjeros, pero principalmente pragmáticos, cosa que llama nuestra atención. Pues entre sus influencias principales, pues están John Dewey, este filósofo estadounidense pragmatista. Está Charles Sanders Peirce, un filósofo francés también pragmatista. Entre los alemanes, pues no necesariamente había filósofos, aunque sí en su mayoría, pero para nuestra sorpresa estaba el psicólogo Sigmund Freud. Y pues ya entre los alemanes importantes que le influyeron, pues está Emmanuel Kant y Hegel. Publicó muchas obras a lo largo y ancho de su vida, pero nos llama la atención que ya en 2006, ya años aventajados, nos llama la atención, decía, publica su obra titulada La división de Occidente, el cual pues es una obra donde clasifica todo lo que Occidente es, cultural, económico, político, religioso, social y hasta ecológicamente, todo lo que es Occidente. Es un análisis muy interesante que recomendamos mucho leer. Recibió muchos premios y unos muy importantes, más importantes que otros, por supuesto. Pero nos llama la atención uno, que recibió en 2012. El premio se llama Heinrich Heine, que lo entrega a la ciudad de Düsseldorf. Este premio se da a las aportaciones intelectuales. Y bueno, pues ya para hablar de su legado, pues hizo muchas contribuciones, pero yo creo que la más importante y la que a la postre va a quedarse como su máxima aportación está en el campo de la epistemología. Antes de Habermas, se había visto siempre a la razón como un instrumento. Recordemos que en la mal llamada época filosófica moderna, el empirismo contra el racionalismo lucharon por descubrir cómo conocía el sujeto, cómo aprendemos, cómo conocemos. Y los filósofos racionalistas pues apuntaban a que lo importante era la razón, pero la veían como un instrumento. Y entonces Habermas se vuelca sobre el tema de la razón, pero no solamente como un instrumento, no le da a la razón un puro valor instrumental, sino que también le añade dos cosas muy importantes. Para Habermas, la razón también se encuentra en la comunicación interpersonal, y esto le da a la razón un valor humano. Y otro valor que le da a la razón también es que la razón tiene un consenso libre de coacción, y esto le da un valor democrático, y es entonces se pasa de la epistemología a la filosofía política. La razón tiene ahora presencia y lugar, la razón está en donde hay consensos, con la característica, con el requisito de que es un consenso libre de coacción. Y pues en vida, Habermas construyó escuelas involuntariamente porque sus seguidores, que fueron muchos, empezaron a tomar ideas de Habermas para hacer nuevas aportaciones y aplicaciones. Está, por ejemplo, los casos de Carlos Santiago Nino, latinoamericano, Oscar Negre, Richard Rorty, Honneth y varios, en los que influyó no solamente en filosofía, sino en otras áreas, incluso para sorpresa nuestra, como en el derecho. Y bueno, pues nos despedimos agradeciendo la defensa férrea que hizo Habermas contra el posmodernismo por esa infravaloración que le daba a la razón.
Soy Héctor García Navarro y les agradezco que hayan visto este video.